Iniciamos hoy nuestro análisis de un texto bíblico de una intensidad fuera de lo común. El capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Es un pasaje famoso por lo enrevesado que puede llegar a ser, pero sobre todo por cómo describe, de una forma muy cruda y muy personal, una lucha interna que creo que resuena con cualquiera. Totalmente. Es uno de esos textos que, genera debates sin fin. La idea hoy, basándonos en dos comentarios muy detallados que nos van a servir de guía, es meternos a fondo y sacar en claro dos cosas clave. ¿Cuáles serían? Pues mira, primero, cómo una persona creyente se libera de la ley de Moisés, y segundo, que es quizá lo más debatido, qué es exactamente esa batalla campal con el pecado que se narra en la segunda mitad del capítulo. Pues vamos a ello. Los primeros versículos nos meten en lo que podríamos llamar el acto 1 de esta historia, la gran escapada. Se trata de una liberación legal, y para explicar algo tan abstracto, las fuentes señalan que el autor usa una imagen muy potente, un contrato de matrimonio, ¿verdad? Exacto, y apela a un principio legal que cualquiera en esa época entendería al instante. La ley es simple. Un matrimonio dura hasta que la muerte los separe. Una mujer está legalmente atada a su marido mientras él viva. Solo si él muere, ella queda libre de esa ley y puede volver a casarse sin que nadie la acuse de adulterio. O sea, la muerte anula el contrato. Un caso muy claro. Vale, la imagen es sencilla, pero aquí es donde las fuentes destacan un giro brillante, porque lo lógico sería pensar que para liberarnos de la ley, la que tiene que morir es la ley, que sería el primer marido. Pero el texto dice todo lo contrario. Ajá. Dice que somos nosotros los creyentes los que hemos muerto a la ley. Y ese matiz, lo es todo. Es el corazón del argumento. Si lo desglosamos, la esposa somos nosotros, el creyente. El primer marido es la ley. Vale. Pero la muerte que rompe el vínculo no es que la ley desaparezca, es que nosotros morimos legalmente. ¿Y cómo? Pues al unirnos a Cristo. Su muerte en la cruz se convierte legalmente en nuestra muerte. Es como si hubieras muerto para salir de un contrato vinculante. Ya. El contrato sigue existiendo, pero ya no te aplica a ti. O sea que no es que se anule la ley, es que tú cambias de jurisdicción. Pero, espera, ¿por qué es tan importante que sea así? ¿No sería más fácil si simplemente se dijera que la ley ha muerto y ya está? Es una buena pregunta, porque parecería más sencillo, ¿no? Pero si el autor hubiera dicho eso, habría creado un lío teológico tremendo. Como él mismo dirá más adelante, la ley es santa, es justa y es buena. Es un reflejo del carácter de Dios. Es el estándar que nos enseña qué es el pecado. Claro. La ley no puede morir, porque la perfección de Dios no puede morir. El problema no es el contrato. El problema es que nosotros éramos incapaces de cumplirlo. Así que la solución no es romper el contrato, sino que nosotros, al morir con Cristo, quedemos liberados de Él para entrar en una nueva relación. Entendido. Y este cambio de relación, este segundo matrimonio con Cristo, tiene consecuencias muy prácticas. El texto habla de llevar fruto, del resultado de cada unión. Y el contraste es radical. El primer matrimonio, la unión con la ley, solo producía fruto para muerte. Es una idea potente. La ley, al decir no hagas esto, en nuestra naturaleza caída, pues despertaba precisamente el deseo de hacerlo. La prohibición encendía la rebelión. Ya. En cambio, la nueva unión con Cristo resucitado, el segundo marido, nos permite llevar fruto para Dios, obras de justicia, una vida que glorifica a Dios, pero no por nuestro mérito, sino porque ahora estamos conectados a una nueva fuente de vida. De acuerdo. Queda clara la parte legal, la gran escapada. Pero justo después de esto, el tono del capítulo cambia de forma drástica. Es como si el autor pegara un frenazo y dijera, vale, esa es la teoría. Ahora os voy a contar cómo se siente esto en el día a día. Y, no es nada bonito. Aquí empieza el acto 2, la guerra civil. Exacto. Esta segunda mitad es de las más debatidas de la Biblia. Y la pregunta del millón siempre ha sido, ¿de quién está hablando? ¿Es Pablo, antes de ser cristiano, frustrado por no poder cumplir la ley? ¿O es la experiencia de un cristiano ya maduro? Las fuentes que manejamos ofrecen una tercera vía, que parece mucho más coherente. ¿Y cuál es? Pues mira, no es la de alguien que no es creyente, porque una persona así no diría jamás lo que leemos en el versículo 22. Me deleito en la ley de Dios en mi interior.
Hay un amor por la santidad de Dios que solo puede venir de un corazón nuevo. Claro. Pero tampoco es la descripción de la vida cristiana normal y victoriosa que se describe luego en el capítulo 8. La interpretación más sólida es que esto describe la experiencia de alguien que ha nacido de nuevo, que tiene un corazón que ama a Dios, pero que intenta vivir esa nueva vida con las viejas herramientas. O sea, Con su propia fuerza de voluntad, tratando de cumplir la ley por sus propios medios, sin haber entendido aún el poder del Espíritu Santo. es como tener un coche de Fórmula 1, pero intentar empujarlo en lugar de arrancarlo. Es una analogía perfecta. Tienes un nuevo motor, pero sigues funcionando con la energía de antes. Por eso, lo primero que hace el autor es defender la ley. Lanza la pregunta, ¿es la ley el problema? ¿Es pecado? Y responde con un «de ninguna manera». La ley no es el villano de esta historia. Entonces, ¿para qué sirve? Si no es el problema, ¿cuál es su función en esta guerra civil? Su función es ser una herramienta de diagnóstico, como una radiografía. Primero, el texto insiste en que la ley es excelente. Es santa, justa, buena y espiritual porque viene de Dios. Pero su propósito principal aquí es exponer la enfermedad. Revela la verdadera naturaleza del pecado. Y el autor pone su propio ejemplo con el 10º mandamiento. No codiciarás. ¿Y por qué ese en concreto? Porque a diferencia de no matarás o no robarás, que se refieren a actos externos, la codicia es un deseo del corazón, es algo interno. Un fariseo como él podía sentirse muy orgulloso de su comportamiento externo, ¿sabes? De cumplir todas las reglas a rajatabla. Pero este mandamiento iba directo a la raíz, a la intención, al deseo, y le demostraba que por dentro estaba corrupto. Esto nos lleva a una de las frases más extrañas y cruciales, en el versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Suena completamente al revés. ¿Cómo se entiende que vivir sin la ley te haga sentir vivo y que la llegada de la ley te mate? Es la clave de todo. Las fuentes lo explican con una analogía muy buena. Imagina que crees que conduces de maravilla. Llevas años al volante, nunca has tenido un accidente grave y te sientes seguro. Eso es vivir sin la ley. Vale. No es que no conozcas las normas de tráfico, es que no te has enfrentado a ellas en un examen riguroso. Vale. Tienes una confianza ciega en ti mismo. Exacto. Entonces, llega el día del examen de conducir y un examinador muy estricto se sienta a tu lado. Eso es venido el mandamiento. De repente, ese manual de normas que ignorabas cobra vida y el examinador empieza a señalar cada pequeño fallo. No has puesto el intermitente, te has acercado demasiado al coche de delante, la velocidad no era la adecuada. Ya veo. Y el resultado es que el pecado revivió y yo morí. Toda esa rebeldía y negligencia que no veías, el pecado, se hace evidente y tú mueres a tu propia arrogancia. Te das cuenta de que no eres el gran conductor que pensabas, sino un desastre a punto de suspender. Mueres a tu autosuficiencia. Qué buena imagen. Es la muerte de la autoconfianza, y a partir de ese momento la descripción de la lucha se vuelve brutal. Habla como si fuera dos personas a la vez. Por un lado dice, en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero casi en la misma frase suelta, soy carnal, vendido al pecado. Es una descripción crudísima de la frustración. Aquí las fuentes introducen el concepto clave para entender esta guerra, la existencia de dos naturalezas en el creyente. Es una guerra civil permanente. Por un lado tienes al yo nuevo, el hombre interior, esa nueva naturaleza que nace de Dios y que ama su ley y quiere hacer el bien. Pero por otro lado sigue ahí el yo viejo, lo que la Biblia llama la carne. Es la naturaleza caída que hemos heredado. Y el texto es tajante. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es como tener un ocupa en casa. Has renovado todo el piso, pero el antiguo inquilino se niega a irse y no para de sabotearlo todo. Esa es la idea. Un saboteador interno. Y esta es la causa de esa frustración tan profunda que describe, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La nueva naturaleza quiere obedecer, pero la vieja, el ocupa, se rebela y, como dice el texto, lo lleva cautivo a la ley del pecado. Es la impotencia de querer ir en una dirección y sentirte arrastrado hacia la contraria. Es algo que creo es universalmente reconocible. Totalmente. Esa sensación de ¿por qué he vuelto a hacer esto si sabía que no debía?
Y toda esta batalla, este fracaso constante, culmina en un grito de desesperación. Es el momento de tocar fondo. Y aquí entraríamos en el acto 3, la rendición. Sí, es uno de los lamentos más famosos de la Biblia, en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las fuentes insisten en que este no es un momento de fracaso, sino el punto de inflexión. Es el momento en que la persona se rinde. Ya. Deja de preguntar cómo puedo mejorar o cómo puedo arreglarme a mí mismo. La pregunta cambia radicalmente. Ya no busca una solución dentro de sí, sino que busca un libertador fuera. Es el reconocimiento de la bancarrota total del esfuerzo propio. Es la desesperación que abre la puerta a la única ayuda real. Y justo después de ese grito, la respuesta llega como un trueno. Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Parece que ya está, problema resuelto. Y esa es la respuesta. La liberación no es una técnica, no es un método, no es más fuerza de voluntad. Es una persona, Jesucristo. Este versículo es el puente que te saca de la trampa del capítulo 7 y te lanza a la libertad del capítulo 8. Sin embargo, el capítulo no termina ahí. Justo después de proclamar la victoria en Cristo, la última frase vuelve a describir el conflicto. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A primera vista suena a un bajón tremendo. Es que el rescate no ha funcionado del todo. ¿Por qué volver a la lucha? Es una observación genial, porque esa frase te deja un poco descolocado, ¿no? Y las fuentes insisten en que es absolutamente clave para entenderlo todo. No es un paso atrás. Es un resumen brutalmente honesto de la realidad del creyente en esta vida. La liberación en Cristo no significa que te hagan una lobotomía espiritual y erradiquen tu naturaleza pecaminosa. Él ocupa, la carne sigue ahí. La lucha no se acaba. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si la lucha sigue, ¿dónde está la victoria? La diferencia, que es lo que se explorará a fondo en el capítulo 8, es que ya no estás en la carne, es decir, ya no estás definido ni dominado por ella. Ahora tienes una nueva identidad, una nueva naturaleza, y con esa nueva parte de ti, con la mente renovada, sirves a Dios. La frase final establece esta coexistencia. Con mi nuevo yo, mi mente, sirvo a Dios. Pero mi viejo yo, la carne, sigue tirando hacia el pecado. La victoria no es la ausencia de combate, sino tener un nuevo capitán, un nuevo poder y una nueva identidad para afrontar una guerra que va a durar toda la vida. Viéndolo así, este capítulo es el relato de un viaje fundamental. Es el viaje desde el intento de agradar a Dios con tu propio esfuerzo, cumpliendo reglas, hasta la dolorosa pero necesaria conciencia de que eres incapaz de hacerlo. Es un viaje de la confianza en uno mismo a la desesperación más absoluta. Y esa desesperación es el único terreno donde puede crecer la verdadera fe. La experiencia de Romanos 7, como la presentan las fuentes, te vacía por completo de cualquier confianza en ti mismo. Te deja a cero. Y solo cuando estás a cero puedes aprender a depender al 100% de la gracia de Dios en Cristo. Es la lección indispensable. Sin pasar por la bancarrota del capítulo 7, es imposible valorar la riqueza del capítulo 8. Para terminar de reflexionar sobre esto, las fuentes señalan algo que, una vez te lo dicen, es muy llamativo: una ausencia total en medio de esta guerra. En toda la descripción de la lucha, desde el versículo 7 hasta el 25, no se menciona ni una sola vez al Espíritu Santo. Y esa ausencia no es casual, es totalmente deliberada. Es el punto ciego del capítulo. Y nos deja con una pregunta abierta, una provocación para pensar. ¿Cómo se transforma esta guerra civil, esta batalla que parece perdida de antemano, cuando en el campo de batalla entra el aliado definitivo? El Espíritu Santo, que es el gran protagonista del capítulo siguiente. Pasa de ser una lucha de frustración y derrota a ser una victoria asegurada, aunque el combate continúe día a día.